Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre los sistemas operativos. Muchas veces hemos ocupado estos sistemas en nuestros diferentes dispositivos, desde la computadora hasta los celulares. Sin embargo, ¿qué son? Para ello pasaremos con mi compañero. Definición de sistemas operativos. El conjunto de programas informativos que permite la administración eficaz de los recursos de un computador es conocido como sistema operativo o software de sistema. Estos programas comienzan a trabajar apenas se enciende el computador, ya que gestiona el hardware desde los niveles más básicos y permite además la interacción con el usuario. Cabe destacar que los sistemas operativos no son únicamente exclusivos de las computadoras, ya que estos se pueden instalar en cualquier sistema electrónico que cuente con un microprocesador. El sistema operativo cumple con funciones básicas: el suministro de la interfaz de usuario, la administración de recursos, la administración de archivos, la administración de tareas y servicios de soporte y utilidades. Bueno, yo voy a explicar la clasificación de los sistemas operativos. Los sistemas operativos se dividen en lo que son 4 funciones, que es administración de tareas, administración de usuarios, organización interna o estructura, y el último, que es el de manejo de recursos o acceso a servicios. La clasificación de administración de tareas se divide en monotarea y multitarea. La de usuarios se divide en monousuarios y multiusuarios. Organización interna o estructura, que se divide en monolítico, jerárquico, y el otro que es cliente-servidor. A mí me tocó explicar lo que son las funciones de un sistema operativo. Las funciones de un sistema operativo son las de gestionar el CPU. Esto a lo que se refiere es que el sistema operativo administra la cantidad de CPU que se va repartiendo entre los distintos procesos que se están ejecutando al mismo tiempo. Otra de las funciones de las que se encarga el CPU es la de gestionar la memoria RAM. Esto quiere decir que la memoria se reparte entre las distintas aplicaciones y usuarios de manera equitativa para que el sistema no se quede sin memoria propia. Otra de las funciones es la de gestionar los procesos. Esto quiere decir que el sistema operativo se encarga de que las aplicaciones no se detengan y sigan su proceso normal, dándole los recursos necesarios para su ejecución. Con esto hemos concluido una breve explicación sobre lo que son los sistemas operativos. Ahora procederemos a contar la historia de algunos de ellos. La historia de MS2 empieza en 1981 cuando Microsoft compra un sistema operativo llamado Q2. Tras varias transformaciones de este sistema operativo, Microsoft termina lanzando la versión 1.0 de un sistema operativo llamado MS2. Bueno, yo voy a explicar la historia de Windows. Se trata de que el 20 de noviembre de 1985, en el grandioso año en que nació Windows, Microsoft lanzó la primera versión de Windows. El 20 de noviembre de 1985, Microsoft lanzó la primera versión de Windows. Hoy, 30 años después, es el sistema operativo de escritorio más usado en todo el mundo. Bill Gates y Paul Allen fundaron Microsoft en 1975 con la visión de llevar un ordenador personal a cada hogar del mundo. Puede que la historia suene familiar, pues no es la única de ese tipo. El primer gran éxito de la empresa no fue Windows, sino más bien MS2, que a principios de los 80 Steve Ballmer se unió al equipo de Microsoft y un mes después IBM se pone en contacto con la empresa para iniciar un nuevo proyecto. Se trata de un nuevo sistema operativo MS2 que superó a CP/M y se convirtió en el software de los equipos IBM. Sin embargo, MS2 era bastante difícil de usar para muchas personas. Estaba muy orientado a informáticos y Microsoft pensó que había una mejor manera de hacer las cosas. El anuncio inicial se hizo en 1983. El nombre de clave del sistema era Interface Manager. Al final del sistema es llamado Windows, pues describe mejor las ventanas con la información que son la clave fundamental del nuevo sistema operativo. La historia de Linux. En 1991, un joven estudiante de la Universidad de Helsinki en Finlandia, llamado Linus, se propuso como puro entretenimiento crear un sistema operativo que se comportase exactamente igual que Unix y que funcione en cualquier otro ordenador. Posteriormente, Linus tuvo que poner como restricción
que los computadores tuvieran un procesador i386 porque una versión anterior a este procesador no puede soportar Linux. Un factor decisivo para el gran desarrollo y la aceptación de Linux fue la gran expansión del Internet, ya que esto facilitó que todos aquellos que quisieran colaborar para el proyecto de Linux lo pudieran hacer. Linux no pretendía crear todos los programas que venían con Unix. Lo que él pretendía era crear que Linux fuera totalmente compatible con todos los programas gratuitos que estaban en Unix, que fueran hechos por Free Software Foundation, que venía con la licencia GNU. Esta licencia impide poner precio a los programas creados por la comunidad. Para crear el núcleo del sistema operativo, Linux se basó en un sistema que era una versión reducida de Unix llamada Minix. Minix fue creada por el profesor Andy de una universidad, el cual era un profesor de informática que quería que sus alumnos interactuaran con un sistema operativo, con el código de un sistema operativo puro. Linux escribió un pequeño núcleo, el cual solo sabía leer y escribir ficheros en un disquete. Esto es a final de 1991. Linux ya tiene la versión 0.01 de Linux, pero como todavía no era bastante agradable ni bastante estable, Linux no decidió publicarla. El nombre de Linux se basa en la combinación del nombre de Linux y de Unix, el cual da como resultado Linux. El 5 de octubre de 1991, Linux por fin lanzó al público la versión de Linux, la cual era la versión 0.02, la cual ya podía ejecutar herramientas básicas del GNU, como intérpretes y el compilador C. Historia de Macintosh. Este sistema operativo no fue el primero por contar con una interfaz gráfica, pero fue el primero en tener un gran éxito, ya que su accesibilidad tenía un bajo costo. En estos momentos solo existía la Xerox Alto con un costo de $32,000, la Xerox Star con un costo de $16,000 y la Apple Lisa con precio de $10,000. Steve Jobs le puso como Lisa a este sistema, ya que era un capricho por su hija. Este sistema venía incluido en el primer Macintosh, que tenía un precio de $2,500. En 1987 salió el sistema 1, que tenía escritorios, ventanas, iconos, scrollbars, menús, se utilizaba el mouse. También incluía el basurero Trash, funcionaba como un tobogán de basura, todo lo que desaparecía luego de reiniciar el ordenador. No se podía trabajar en dos aplicaciones al mismo tiempo, solo en una, ya que la memoria virtual no existía. En este sistema era imposible crear un folder dentro de otro. De hecho, todos los archivos eran guardados en la misma dirección del disco. Se creaba una nota en la tabla de archivos para que cada archivo estuviera en un respectivo folder, y así el Finder podría parecer como que el archivo estaba en su folder. El sistema 2 salió en 1985. Este no tuvo muchas mejoras, solo incrementó la velocidad del Finder, haciéndolo un 20% más rápido. Los comandos de regresar y cerrar se eliminaron. Fueron agregados más como opciones de crear nuevos folders, apagar la impresora de escritorio, y los ítems eran listados de forma vertical. En 1986 salió el sistema 3, con la mejora del Finder y un incremento de su velocidad. El orden de los archivos era Hierarchical File System, abreviado HFC. Fue reemplazado por el nuevo sistema Macintosh MFC, Macintosh File Systems, de los sistemas 1 y 2. Los folders eran reales y se podían crear folders dentro de folders. Los iconos con zoom fueron agregados en la parte inferior derecha en la ventana dentro del dashboard. Haciendo clic sobre estos se podían cambiar el tamaño para ajustar los contenidos del folder si era posible. Haciendo clic nuevamente se podía hacer que la ventana regresara a su tamaño normal. El icono del basurero sobresalía cuando algo era puesto sobre este, y las líneas montadas en directorio contrario.
A partir de este momento, Macintosh siguió mejorando sus versiones cada vez más y más hasta llegar a la que tenemos hoy en día, una versión demasiado completa que satisface cualquier necesidad. Conclusión. Todo esto fue una gran experiencia, ya que aprendimos demasiado sobre los sistemas operativos. Aprendimos cómo funcionan y cuáles son sus historias. Antes teníamos una idea vaga de lo que eran y no sabíamos la importancia que tenían. Ahora hemos aprendido que todo es un poco más complejo de lo que parece y que existen diferentes tipos de ellos.